Damos la bienvenida a nuestro señor arzobispo, Monseñor Ismael Rueda Sierra. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a Monseñor para este primer momento. Gracias. Muchas gracias. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Me alegra muchísimo poderlos saludar en este día tan especial en nuestra Asamblea Arquidiocesana de Pastoral, al final de este año y de este quinquenio que hemos estado viviendo. Precisamente yo quisiera, además de este saludo para todos, hacer una sencilla reflexión. Ahí ven ustedes una palabra, ¿cierto? Kairos. Kairos, bueno. Es una palabra griega que significa un tiempo indeterminado en el que va a suceder algo muy importante, ¿no? Un tiempo indeterminado en el que va a suceder algo muy importante. Y la palabra kairos se ha utilizado ya en la teología o en la visión cristiana de la vida para indicar el tiempo de Dios, o sea, la historia de salvación, donde nos tenemos que ubicar. El tiempo como kairos es de tipo cualitativo. Hay otro término para señalar el tiempo que es cronos o cronos, ¿no? El cronos, que es un tiempo no cualitativo, sino determinado. Un mes, un día, 24 horas, un año de 365 días. Es un tiempo determinado. El tiempo en que quisiera hacer caer en la cuenta, dado la naturaleza sobre todo de esta asamblea que vamos a hacer, es kairos, el tiempo de Dios. Un tiempo cualitativo, indeterminado, donde tiene que suceder algo importante, porque es algo que sucede como suceden las cosas de Dios, en su providencia, en su misericordia, en su bondad, en sus planes, para que se cumplan en la historia. Y esto lo digo porque precisamente en nuestra asamblea vamos a hacer como dos actos fundamentales. Vamos a hacer la evaluación de estos 5 años, una evaluación sencilla y que ha sido comentada, ha sido propuesta para los que se han interesado en ir contestando los formularios, se ha ido recogiendo, ¿cierto? La percepción que hay de este quinquenio que en nuestro plan de pastoral, en nuestro kairos, llamamos del encuentro con Jesucristo, con la convicción profunda que nos transmite el Evangelio en primer lugar, la historia de la vida de la Iglesia, la insistencia del magisterio, el énfasis grande que hace Aparecida para nosotros, el documento y acontecimiento de Aparecida, y que ahora el Papa Francisco pues lo tiene como un gran tema y convicción, ¿no? Que es lo del discipulado misionero. Si no hay el encuentro con Cristo, que es nuestra esperanza, es nuestra vida, es todo para nosotros, es muy difícil pensar en ubicarnos en el tiempo de Dios y seguir los planes de Dios, y por tanto hacer un camino personal, comunitario, de grupo, de familia, etcétera, etcétera. Entonces, demasiado importante en esta propuesta de nueva evangelización que nos hace la Iglesia, pensar y hacer nuestro lo primero y lo principal, el encuentro con el Señor, que lo hemos hecho por la mediación de tantas formas que nos propone el Señor y la Iglesia. Encuentro con el Señor en los hermanos, siempre en los hermanos. No podemos separar a Dios de los hermanos. Encuentro con el Señor en los hermanos a través de la Sagrada Escritura, a través de la liturgia, especialmente la Eucaristía,
a través de los pobres, en el ambiente de la naturaleza, de la ecología, a través de la iglesia, comunidad, concreto, y María nos lleva al encuentro con Cristo, que lo meditamos este año. Entonces, nos ubicamos para hacer la evaluación, para mirar, volver a ver para ver mejor. Siempre una evaluación es volver a mirar para ver mejor las cosas. Entonces, se recoge la evaluación, pero también en este kairos o tiempo de Dios que nos ubicamos, vamos a plantear la segunda etapa, la subsiguiente, la que dentro de la lógica de los planes de Dios corresponde. Nuestro encuentro con el Señor, que es esencial, como una semilla plantada en nuestra vida, tiene que crecer, tiene que madurar, tiene que llegar, como lo acabamos de hacer la meditación de la lección, hasta llegar a la madurez de la plenitud de Cristo. Llegar a la madurez de la plenitud de Cristo. Ese es el programa que nos indica el Señor a través de San Pablo, y que todos tenemos que examinar, hacer discernimiento en nuestra vida, en nuestra arquidiócesis durante estos 5 años. Cada uno examinar delante de Dios cómo está su crecimiento en el Señor, personalmente, una familia, una parroquia, una comunidad, cada uno de nosotros de acuerdo en el carisma que el Señor nos ha dado. A unos hizo apóstoles, a otros evangelistas, a otros dice el texto, ¿no? Y todos tenemos que tomar conciencia de eso y nivelarnos, por decir así. Por eso el gran tema de fondo es la iniciación cristiana. La iniciación cristiana es la propuesta que hace el Señor, nos hace la Iglesia, para ir creciendo y madurando en la fe, para lograr la identidad que el Señor nos pide en Él, hasta lograr la madurez. Partiendo de algo que es muy importante que todos lo pensemos cuál es la estatura de Cristo en su plenitud y cuál es nuestra estatura delante de Él. Busquémonos ahí. Y de acuerdo con eso, siempre crecer en Él. Nunca dejaremos de crecer en Él para llegar a la plenitud del Señor. Entonces, fijémonos cómo es de importante esa ubicación en este kairos, en este tiempo de Dios. Y nos tenemos que ubicar ahí, si queremos clasificar, por decir algo, si queremos clasificar, no andar como fuera del tiempo de Dios. El tiempo personal de cada uno que Dios nos lo regala con libertad es para que nosotros lo adecuemos a su tiempo, que coincida el tiempo que Dios nos ha dado con el tiempo de Dios. Entonces ahí nos ubicamos todos y crecemos todos juntos en el tiempo de Dios. Pensemos, por ejemplo, en los tiempos que nos tenemos que ubicar en la iglesia. El Santo Padre permanentemente nos está invitando, tomando iniciativas, ¿cierto? Le corresponde, pensando en la Iglesia Universal, en su ministerio petrino, en el don que Dios le entregó a él como sucesor de Pedro. Nos está invitando y tomando iniciativas para que nos ubiquemos en esta época de la iglesia, en esta época de la humanidad, nos ubiquemos, entremos al tiempo de Dios todos. Cosas concretas. Nos invitó hace unos 4 años o 3 al año de la misericordia, ¿cierto? El jubileo de la misericordia. Y todos los fuimos ubicando en esa propuesta, para estar en ese tiempo de Dios, en este momento de la historia de la iglesia y de la humanidad. Y permanentemente nos está invitando a hacerlo. Ahora acaba de pasar el sínodo de la Amazonía, un tiempo de discernimiento, discusiones, en fin, pero él al final dice, bueno, recojo todo y da una exhortación apostólica donde dice, vámonos por acá. Ese es el tiempo, es el tiempo de Dios, donde todos tenemos que caminar.
Pero esa propuesta del Señor a nivel universal se va concretando también en las iglesias particulares. Cada diócesis tiene su propia historia, su propia identidad que ha ido construyendo en la medida en que va realizando esos planes de Dios, en los planes que se van adecuando. Y por eso muchas de seguimos las propuestas de la Iglesia Universal, pero a medida que se aplican en cada diócesis o en cada una de las iglesias particulares, pues vienen los énfasis propios. No es lo mismo la manera como está creciendo la iglesia de Bucaramanga a la iglesia de Florencia, por ejemplo, que acaba de ser hecha arquidiócesis. Es los mismos planes de Dios, el kairos de todos, pero con unos aspectos particulares que obedecen a querer hacer la voluntad del Señor ahí, en ese ambiente, porque se necesita adecuarse el tiempo de Dios ahí en esas situaciones. Ahora en Popayán, el Cauca, con tantos desafíos que tiene en este momento, hay una ecuación propia ahí de los planes de Dios. Todos estamos unidos a esto. Claro, tenemos una manera de realizarlo cada iglesia particular, pero siempre en la solidaridad profunda de unos con otros, porque a todos nos atañe, empezando por la oración los unos por los otros. Y para que se pueda realizar ese tiempo de Dios en cada iglesia particular, pues se hacen unos planes, unos proyectos, una hoja de ruta, como hemos llamado a nuestro plan, una hoja de ruta de acuerdo con la propuesta del Señor, la propuesta de la iglesia, las indicaciones o exhortaciones de la iglesia en Colombia, y vamos nosotros construyendo como pueblo de Dios cada uno de estos pasos. Los hemos ido construyendo en el discernimiento serio, responsable y de fe, para ir nosotros creciendo, madurando como pueblo de Dios hasta lograr la estatura de Cristo en su plenitud con el tiempo y en eso. Bueno, entonces todo esto para decir que es importante a la hora de asumir, como es natural, nuestros procesos pastorales, una actitud de fe. Una actitud es nuestra fe en el Señor, una actitud de esperanza. Los obstáculos, las dificultades que nos plantea, las mismas condiciones propias de nosotros como seres humanos, o las condiciones de la sociedad, la cultura, que plantea tantos retos tremendos a la evangelización, no pueden ser motivos nunca de desánimo, ni de tirar la toalla, ni nada, por el contrario, de mayor confianza en el Señor, porque Él es el que dirige la historia, Él va orientando los corazones de todos, nos va llevando hacia que se cumplan sus planes. Y interpretar cada una de las circunstancias que se van presentando, adversas o favorables, interpretarlas con humildad delante de Dios y hacer con base en eso el discernimiento. Entonces se necesita mucha fe, mucho sentido de la esperanza y caridad, las virtudes teologales, porque es cómo se vive como pueblo de Dios la solidaridad para significar la presencia de Dios en medio de su pueblo, en medio del mundo que estamos viviendo. Entonces, ese es el tiempo, el kairos en que nos ubicamos. Pero resulta que el tiempo es concreto. El tiempo de Dios, como el tiempo cronológico, son concretos. Se van realizando de una manera concreta en la historia. Entonces, juntamente con el tiempo, están los lugares. Las cosas acontecen en lugares concretos. Si tú te vas a confesar, vas seguramente a un templo, a una misa dominical o una misa del día, ya está el padre en un confesionario concreto, sentado concretamente, es un padre que confiesa, usted hace el gesto de entrar a la iglesia, va y se arrodilla y se confiesa. Ahí hay un acontecimiento de la fe, ahí acontece algo importante desde el punto de vista de la fe. En las narraciones que encontramos en la Sagrada Escritura,
siempre hay alusión a lugares concretos donde acontecen las cosas, además de la hora. Eran como las 3 de la tarde, dice ya, cuando el encuentro de los primeros apóstoles con Jesús. Eran como ¿no? En un lugar determinado. Y nosotros, por eso, tenemos lugares, este salón. Este es un sitio determinado, adecuado para que nos encontremos y acontezcan las cosas de Dios entre nosotros. Una iglesia, un templo, una capillita, un oratorio, una catedral, son lugares donde se producen los acontecimientos de Dios. Un hogar, una casa, un hogar, pero es la importancia del hogar, la familia, cada espacio. Pero demasiado importante las personas. Entonces hablamos de tiempos, de lugares y de personas. Los protagonistas somos las personas, Dios y nosotros, y Dios con nosotros, y Dios en nosotros, y Dios para nosotros. Y por eso, en el texto que acabamos de leer, San Pablo habla de que son diversidad de personas con diferentes carismas, diferentes dones, talentos que el Señor da a cada uno, una personalidad de cada uno para que todo se coloque al servicio del conjunto y todos podamos realizar esa historia de amor. De manera que me parece muy importante que todas las cosas que hacemos, los lugares que visitamos, donde estamos, las personas con quienes compartimos, siempre las remitamos al acontecer de Dios en medio de nosotros. Y en ese discernimiento que tenemos que hacer permanentemente, también tenemos que ver cuándo no hay kairos, cuándo no los lugares son los adecuados y cuándo las personas son obstáculos muchas veces para vivir ese Dios. Es el discernimiento que hay que hacer siempre también, para pedir al Señor que nos ayude siempre, en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia, a leer lo que Él quiere de nosotros, a leer los acontecimientos de Dios en medio de nosotros, en medio de su pueblo. A mí me impresiona cada vez que tenemos una reunión ahorita acabamos de tener esta semana reunión del comité permanente, los arzobispos nos reunimos para hacer el discernimiento y adelantar agenda de la conferencia episcopal, pero yo veo que cada nueva reunión que tenemos, nos reunimos 2-3 veces al año, las agendas son cada vez más complejas, plantean mucho más interrogantes cuando se hace el discernimiento del tiempo que vivimos, los acontecimientos que están viviendo, ¿no? A nivel de iglesia, a nivel de Colombia, a nivel de América, a nivel del mundo, ¿no? Hay mayores complejidades, ¿no? Sin embargo, uno tiene que entender que hay que discernir, pedir al Señor que indique para dónde es que debemos ir, ¿no? Porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre, el mismo ayer, hoy y siempre, ¿no? Para poder acertar, para poder compartir pedirle al Señor lo que Él quiere de nosotros en este momento de la historia. Es la percepción que tiene uno. Y eso ocurre también en los hogares. Yo creo que en los hogares cuando se ponen a pensar, oiga, lo que está pasando y esto y todo eso, ¿no? Es ese discernimiento que se hace. Y por eso uno sabe que el Señor se va manifestando a través de la historia y todo esto. Recordemos que el Papa Benedicto en su primera encíclica nos decía que Cristo no es ni una idea, ni una opción ética, sino es un acontecimiento, una persona. Un acontecimiento, una persona. El gran acontecimiento, el mayor kairos de la historia es Cristo, que es una persona con quien debemos encontrar, amar y seguir siempre. Entonces, qué importante es que nosotros pensemos en nuestro plan de pastoral, en la continuación de nuestro proceso, de nuestra hoja de ruta, pensando en todas estas cosas y asumiendo cada uno y todos nuestra parte de responsabilidad y participación que tenemos.
Se puede decir que para el texto que acabamos de hacer de la lección, pudiéramos decir que va a ser como el texto programático de este quinquenio. Es como el texto programático, tiene mucha riqueza, usted se dan cuenta, tiene mucha riqueza ese texto. Y nuestro propósito personal y comunitario es que busquemos delante del Señor en discernimiento profundo, nos interroguemos cómo está nuestra madurez, nuestra nivelación de lo que el Señor nos pide a cada uno de acuerdo a nuestra responsabilidad, ¿no? Y que la Iglesia Arquidiocesana de Bucaramanga, toda ella, en estos 5 años tomemos conciencia de esa nivelación, de esa madurez, de esa identidad que tenemos que ir teniendo todos y cada uno, y los grupos y las parroquias todos, ¿no? Para responder de la mejor manera al Señor en estos tiempos. Eso era lo que les quería, digamos, como compartir, reflexionar, especialmente para nuestro camino, nuestro proceso y para esta etapa que concluimos, es decir, en el sentido que se cumple lo planeado, ¿cierto? Pero eso continúa. Aquí el encuentro con Cristo, en todas sus formas, sigue, y la iniciación cristiana y la dimensión comunitaria, la vida comunitaria y la vida misionera, las áreas misioneras, eso es permanente, pero hay unos énfasis a nivel de toda nuestra iglesia para que se vaya fijando en el camino que vamos recorriendo todos estos aspectos tan importantes en el proceso de nueva evangelización. Pidámosle a la Santísima Virgen María, especialmente, que a quien le hacemos caso cuando nos dice hagan lo que Él les diga, hagan lo que Él les diga. Si nosotros seguimos el consejo de la Virgen, nos ubicamos en el Kairos de Dios, ahí nos ubicamos y hacemos lo que Él nos dice, la obediencia al Señor pedido por la Santísima Virgen María. Bueno, muchas gracias y que el Señor nos ayude a todos en estos 2 días especialmente.